Tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Joel Chipana y vamos a dar inicio a esta nueva sesión sobre este curso gratuito que estamos dando con mi estudio de abogados sobre los derechos reales en la práctica. Como ustedes saben, esta es la séptima sesión. Literalmente hemos tenido este curso todo el mes de febrero, así que nosotros estamos muy contentos de que hayamos podido seguir cumpliendo con el cronograma que habíamos ofrecido. Eh, Nuevamente los invito a que enciendan sus cámaras para poder verlos. Ya veo hay rostros conocidos que no se han perdido ni una sesión, así que estamos muy felices de que puedan conectarse y hacerse un espacio para poder aprender juntos y también para compartir estos conceptos que desde la práctica nosotros hemos ido desarrollando. ¿Sí? Bien. Eh, Hoy voy a terminar por fin en un plano práctico con mis comentarios a el derecho de propiedad. Este tema, doctores, en la universidad yo lo dicto por lo menos durante mes y medio. El derecho de propiedad, por lo menos en mi cátedra en la universidad, me toma mes y medio, ¿de acuerdo? Entonces, no es un tema menor, es un tema que merece el análisis más profundo, más dedicado, más detallado que uno puede dar. Sin embargo, estoy trayendo para ustedes las pepitas más curiosas, más importantes de los temas que yo dicto en la universidad. Quiero decir además que los materiales de este curso de 10 sesiones son materiales inéditos, sobre todo en lo que respecta a la jurisprudencia, doctores. ¿De acuerdo? La jurisprudencia que les estoy ofreciendo en estas diapositivas a las que ustedes tienen acceso son de las más recientes, pero también de las más clásicas. Recuerden ustedes que en el ejercicio profesional, nosotros en el estudio patrocinamos este tipo de casos. No solamente pues invocamos la jurisprudencia de la Corte Suprema más reciente, sino también los clásicos, como dicen, ¿no? Esas sentencias que siempre sí o sí deben estar en un escrito, en una defensa, en un informe oral, en un alegato. ¿De acuerdo? De tal manera que sí les pido que puedan poner mucho énfasis en esa jurisprudencia que nosotros les estamos brindando, todo esto de manera gratuita. ¿De acuerdo? Bien. El tema de hoy va a estar partido en subtemas. Voy a empezar con el más importante, el que estaba en el temario, que es el de los límites al ejercicio del derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Ese es el tema que voy a explicar el día de hoy. En la doctrina se le conoce también como las restricciones al ejercicio del derecho de propiedad. Recordemos, y los invito a que puedan ustedes volver a revisar las sesiones anteriores. Todo está en YouTube, todo está en nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan darse cuenta de que necesariamente debemos entender el concepto de propiedad a la luz de lo que la propia Constitución establece, que es que la propiedad se tiene que ejercer en armonía con el bien común. También ya he hecho una explicación en las sesiones anteriores sobre ese concepto de interés social, ¿no? Que en realidad no tiene nada que ver con un aspecto ideológico, sino es un aspecto fundamentalmente jurídico que se debe entender. ¿Ok? Acá no estoy hablando de ideologías. Es cierto que hay un contenido ideológico en el ejercicio de los derechos que es inherente a todos los derechos que uno tiene. Recuerden además que los derechos finalmente son conquistas sociales, ¿no? Los derechos fundamentales, los derechos de los trabajadores son conquistas históricas, ¿verdad? Es producto de un proceso evolutivo el ser humano, ¿no? Que lo estamos viviendo hasta ahora. Es que este tema de las restricciones legales está íntimamente vinculado con la fuente de la restricción. El derecho de propiedad no se puede ejercer de manera ilimitada, ¿de acuerdo? Siempre el derecho tiene sus derechos limitados en su ejercicio, entonces el derecho de propiedad no es ajeno a esto. La clasificación que tiene la norma en materia de restricciones es restricciones legales, origen en la norma, restricciones convencionales, origen en el acuerdo o en la manifestación de voluntad o en la voluntad del sujeto. ¿Sí? Vamos con las restricciones legales. El 925 parte por establecer una restricción de origen legal que está vinculado a una necesidad de utilidad pública o a un interés social.
Decía yo hace unos minutos que esto está directamente vinculado con la teoría de la nulidad y el artículo quinto del título preliminar del Código Civil. El artículo quinto del título preliminar señala que son nulos los actos que se vinculan, o mejor dicho, que son contrarios a las leyes de orden público y buenas costumbres. Esta causa de necesidad de utilidad pública o interés social son normas de orden público. Normas de orden público, nos interesa a todos, ¿de acuerdo? Recuerden también aquí que hay que tener en cuenta quién puede solicitar esa nulidad, que el artículo 220 del propio Código Civil nos dice las partes que tengan legítimo interés económico moral, el Ministerio Público, incluso el juez puede declarar de oficio la nulidad, ¿de acuerdo? Ahora, hay restricciones también por razón de vecindad. Restricciones me refiero a restricción al derecho de propiedad, ¿no? Estas restricciones de vecindad se darán, por ejemplo, en el paso de materiales de construcción por predio ajeno, ¿no? El límite a la explotación industrial de un predio, prohibición de abrir o cavar pozos que dañen la propiedad vecina, obras y depósitos nocivos peligrosos, paso de aguas por predios vecinos, entre otros. ¿De acuerdo? Eh, esto es evidente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho de propiedad de estas personas van a vulnerar derechos, por ejemplo, de los vecinos. El típico caso es aquel en el que se quiere cavar un pozo que va a dañar la propiedad vecina, ¿no? Este es el típico caso, por ejemplo, de quienes las empresas inmobiliarias quieren construir su edificio y necesariamente cuando van a hacer pues el cavado, imagínense, de 8 sótanos, naturalmente pues los predios contiguos van a tener algún daño en su estructura, ¿no? A veces cuando el daño es muy, digamos, importante, incluso se generan procesos judiciales donde hay medidas cautelares, donde la obra se paraliza, donde se puede generar una tragedia, ¿cierto? Este es el típico caso de responsabilidad civil por bienes que se encuentran en construcción o que pueden generar una catástrofe, ¿no? De hecho, a propósito de de esta terrible noticia que ustedes la conocen también, del centro comercial que se cayó, el techo se cayó en Trujillo, ahí hay muchas hipótesis en materia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque algunos dicen, por ejemplo, aplican la teoría de la responsabilidad por edificio en ruinas, ¿no? Por edificios mal construidos, ¿no? Otros aplican la responsabilidad directa del propietario del bien. Ya no entran al supuesto de un edificio en construcción o que se encontraba con algún problema, ¿verdad? Entonces, las tipologías, la norma que se va a aplicar al caso, de acuerdo a la tesis que cada uno vaya a optar, tiene pues esas connotaciones, ¿de acuerdo? Otros hacen referencia a la responsabilidad vicaria, por ejemplo, ¿no? Que también se ha puesto en la mesa de discusión. Yo no he emitido ningún pronunciamiento aún porque me parece poco prudente hablar de una cuestión de resarcimiento pecuniario cuando lo más importante ahorita es ver cómo se encuentran las víctimas del suceso, ¿no? No me parece prudente tampoco pronunciarme, digamos, en mis redes o en los medios que yo tengo usualmente para pronunciarme sobre esto, ¿no? Pero seguramente va a haber procesos judiciales, va a haber negociaciones y ahí se tendrá que delimitar la responsabilidad, ¿no? Miren, el 959 dice el propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas que eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y perjuicios causados. Esto es importante que lo entendamos, doctores, porque a veces por razones de vecindad, ¿de acuerdo? Los vecinos, por un tema de interés común, de utilidad, tienen que permitir, pues, que pasen materiales, digamos, que transiten maquinarias, obreros, es decir, toda la logística que se necesita para que uno pueda ejercer su derecho de propiedad, ¿de acuerdo? Acá el vecino no puede decir que no, ¿de acuerdo? Sin embargo, como contraprestación, entre comillas, a ese asentimiento, tendrá que pagársele una indemnización por los daños y perjuicios si es que esto se causa, ¿de acuerdo? Acá también hay que hacer otra precisión de materia ya práctica. Las empresas, por ejemplo, voy a agarrar de las empresas inmobiliarias. Las empresas inmobiliarias que van a construir no van a invocar este artículo 959, porque este 959 ya se va a materializar cuando se ha producido un daño. Es decir, cuando el vecino ha sufrido un daño y perjuicio.
y por ende el que está ejerciendo su derecho de propiedad tendrá que indemnizar. Lo que hacen las empresas inmobiliarias es buscar a todos los vecinos y hacerles firmar contratos. Y en esos contratos les dicen, oye, ¿me vas a permitir que ocurra esto, que haga yo estas modificaciones, que meta mis tractores, que meta maquinaria, que haga toda la construcción, toda la logística? Toma, te voy a pagar tanto por ese asentimiento que tú me estás dando, por esas molestias que yo te voy a ocasionar. Entonces, pan de frente de manera anticipada, le pagan una plata. ¿De acuerdo? Incluso en esos contratos, doctores, se incluyen cláusulas de limitación de responsabilidad. Es decir, les dicen 10,000 soles. Ok, 10,000 soles a todo costo. Es decir, 10,000 soles y pase lo que pase, tú no me puedes cobrar más si es que algo ocurre. Yo he visto muchos casos en donde las empresas inmobiliarias les han pagado ya de manera anticipada una plata a los vecinos. Entonces, algunos vecinos tienen suerte porque en la construcción no sufren daños y todo está bien. Pero hay otros casos en donde los vecinos sí sufren graves daños a su estructura, a la estructura propia del bien. Incluso a veces el bien queda inhabitable. Pero como tú ya firmaste un contrato, el vecino cree que ya no puede reclamar porque se ha incluido una cláusula de limitación de responsabilidad. Sin embargo, el derecho, amigos, establece que esas cláusulas de limitación de responsabilidad no son cláusulas que se tengan por puestas. El artículo 1398 del Código Civil hace una enumeración de algunos supuestos en donde va a decir que son inválidas estas cláusulas, pero además, en materia de responsabilidad contractual, el Código Civil señala en la parte final del derecho de obligaciones que no se puede limitar o eliminar la responsabilidad civil cuando el daño sea producido por dolo o por culpa inexcusable. Entonces, mucho ojo siempre con esos preceptos normativos, porque a veces cuando uno firma lo que firma, piensa que lo que ha firmado tiene validez, pero existe un núcleo duro de preceptos y de instituciones y de figuras que no pueden ser dejadas de lado por el acuerdo de las partes. Es decir, pese a que tú lo hayas pactado en tu contrato, esa cláusula no es válida. Por ende, si no es válida, tú puedes reclamar, tú puedes demandar. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con ese precepto legal que está, repito, en la parte final del código en materia de obligaciones. A partir del artículo 1314 en adelante, ustedes van a encontrar ese numeral. ¿De acuerdo? Ejemplo. Viene una empresa inmobiliaria, va a construir a mi costado, yo soy el vecino. Me dice, señor Chipana, ¿sabes qué? Vamos a construir, mire, queremos firmar este contrato para que usted acepte que nosotros podamos utilizar toda la logística para construir. Y yo reviso el contrato, ¿no? Me hago loco, digo que no soy abogado, que no sé nada de esto, y en una de las cláusulas veo que ellos me ponen una cláusula de limitación de responsabilidad. La cláusula más o menos dice así: Joel Chipana se compromete a no y se obliga a no iniciar acción legal alguna tendiente a reclamar daños y perjuicios por efectivamente los daños y perjuicios que su inmueble sufra producto de la construcción de la edificación que va a realizar la empresa inmobiliaria X. Ese acuerdo lo incluyen ahí. Yo firmo, recibo la plata, en la ejecución del edificio se genera un daño por culpa inexcusable, es decir, por una negligencia grave. ¿Qué puede ser una negligencia grave? Por ejemplo, están construyendo, están por el piso 4 y de pronto por la mala estructura, por el mal diseño, por una negligencia grave, 2 paredes se caen a mi propiedad. Encima de mi sala, de mi jardín, inutilizan mi propiedad. Eso, señores, no puede ser culpa leve. Eso es una culpa inexcusable, una negligencia grave. Entonces yo voy a reclamarles y ellos me van a decir, pero señor Chipana, usted ya aceptó los 10,000 soles y en el contrato que usted firmó nos dijo, se comprometió, se obligó a que no nos puede demandar. Entonces, yo recién les diré, discúlpeme, pero yo soy abogado, yo enseño estos temas, así que esa cláusula, que si bien es cierto, tú me has hecho firmar, es una cláusula que tiene la naturaleza de limitar la responsabilidad. Y la limitación convencional de la responsabilidad solamente surte efectos cuando el daño obedece a culpa leve.
Culpa leve es una negligencia leve. Pero en mi ejemplo, en mi caso, señores de la constructora, 2 paredes de 2 pisos se ha caído. ¿Qué culpa leve va a ser eso? Eso es una culpa inexcusable. Al ser culpa inexcusable, esa cláusula que está en el contrato de limitación de responsabilidad que yo he firmado, que yo he aceptado, no es válida. Por ende, te voy a demandar. Y tengo todo el camino libre de la responsabilidad civil para demandarlos, porque el daño se ha generado por culpa inexcusable. Entonces, conclusión, solamente en los casos en donde existe culpa leve en la producción del daño, yo puedo renunciar a iniciar acciones civiles. Pero cuando el daño se ha producido por culpa inexcusable, es decir, negligencia grave, o por dolo, es decir, por voluntad, yo no puedo renunciar a iniciar acciones legales. Si aún así renuncio, ese pacto, esa cláusula de ese contrato es inválida. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esos documentos que a veces uno firma sin saber, pero ahí está el derecho que se aplica de manera supletoria y nos da un salvavidas. Por ejemplo, una corriente muy interesante de estudio, pero que en la práctica en el Perú no sirve para nada, pero por lo menos en derecho civil no sirve para nada, pero que sí se estudia, que creo que sí se debería leer, por lo menos estudiar, entender, que es el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho dice, oye, si tú firmaste lo que firmaste, tienes que aceptar todo lo que firmaste. Esa es la posición que tiene el análisis económico como axioma, ¿no? La libertad. Si el sujeto firmó ese documento, el contrato es ley entre las partes. Claro, esa forma de entender ese pacto lo entiendo en otros sistemas. En otros sistemas, realmente y literalmente lo que tú pactas se tiene que cumplir. Pero nosotros estamos en un sistema en donde existe un conjunto de normas de naturaleza esencial, de naturaleza imperativa, que interesa a toda la sociedad, que no pueden ser inobservadas por acuerdo de las partes. Entonces, pese a que yo dije que sí, el sistema pesa más, el Código Civil pesa más, y el Código Civil dice que no, que ese acuerdo que tú has hecho es inválido. Y esto para mí tiene absoluto sentido, señores, porque si no, el que tiene poder de negociación más grande versus el débil, haría lo que quisiese con el débil. Y tampoco es que nosotros seamos contratantes diligentes al 100%, ¿no? Una familia, un grupo de personas que viven en una comunidad alejada de la capital de una provincia donde a las justas puede entender el español. Tú permitirías, pero les pregunto, respondan ustedes mismos, ¿tú permitirías y pensarías que esa familia o esa persona está en igualdad de condiciones que una empresa que explota algún tipo de hidrocarburo y que tiene un buffet de 300 abogados y que va a negociar con esa persona? ¿Hay igualdad de condiciones ahí? Evidentemente no la hay. Entonces hay que entender también las circunstancias en las que los contratos se celebran. Esa idea que se tiene de que los contratos se celebran siempre entre dos partes iguales, no es así, no siempre es así. ¿De acuerdo? Culpa leve sería pues que se caiga un par de ladrillitos, ¿no? O que los obreros estén pues ahí construyendo y están tomando su gaseosa y su gaseosa se caiga pues a tu techo, ¿no? O sea, daños menores, daños mínimos. Eso son culpa leve, ¿no? Negligencias leves, ¿de acuerdo? Bien. 960. Si para construir o reparar un edificio es indispensable pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios, el dueño de este debe consentirlo, recibiendo también la indemnización. Misma lógica que lo que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿cuáles son los límites a la explotación industrial de un predio? Miren, 961 del Código Civil. El propietario en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de explotación industrial debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas que excedan la tolerancia que mutuamente se ven los vecinos en atención a las circunstancias. Este tema también, doctores, está íntimamente vinculado con los límites que establece cada municipalidad. Cada municipalidad establece un límite, por ejemplo, en torno a la bulla, al sonido.
¿no? Y tienen maquinitas para medir los decibeles, por ejemplo. Entonces, cuando hay unos tonazos, el vecino llama y algunas municipalidades tienen esta máquina para medir el sonido que se está emitiendo en ese inmueble, en ese predio. Cuando sobrepasa el límite que ha preestablecido la propia municipalidad, le ponen una multa, ¿cierto? Entonces hay estas limitaciones también. Prohibición de abrir o cavar pozos, el 962. Al propietario de un inmueble no le está prohibido abrir o cavar en su terreno pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad privada. Esta es la regla general 962. Las constructoras tienen clarísimo este artículo 962, por eso es que antes de cavar se adelantan y entran en conversación, en negociación con los vecinos para que este artículo no se le pueda aplicar. ¿De acuerdo? 963 hace referencia a obras y depósitos nocivos y peligrosos, ¿no? Si cerca de un lindero se construye hornos, chimeneas, establos, otros similares o depósitos para agua o materias húmedas, explosivas o radiactivas, deben observarse las distancias y precauciones establecidas por reglamentos respectivos. Joel, ¿qué reglamentos respectivos? Normas municipales. Cada municipalidad tiene sus normas, su marco legal interno que va a regir para esa circunscripción. ¿De acuerdo? Hay distritos, por ejemplo, ustedes saben bien que en su mayoría son utilizados en predios de depósitos, ¿no es cierto? Hay otros distritos que ya son enteramente urbanos, ¿de acuerdo? Entonces, cada municipalidad va a tener la sectorización de acuerdo a las necesidades que ellos necesiten y que la propia población, que los propios vecinos exijan. Ahora, esto también, pues, doctores, ha generado casuística interesante, lamentablemente de corrupción, ¿no? Lamentablemente de corrupción. Ejemplo, el último caso, ¿no? Donde han estado metidos algunos políticos. Una zona, una parte, un distrito X, tenía una zonificación solamente para que se pueda construir hasta 5 pisos, ¿no? Un político era propietario, o mejor dicho, compra ese predio, hace eso está en el canal de televisión, está en YouTube, hace un lobby, un negociado, y logra que en la sesión de consejo se modifique la zonificación de esa zona. Y a través de un acuerdo en el municipio se cambia la zonificación y lo que ese predio valía el metro cuadrado, voy a poner un número abierto, más o menos valía, digamos, $3,000 el metro cuadrado. Con el cambio de zonificación, el metro cuadrado pasó a valer $9,000. Es decir, triplicó su inversión en un momento. Y no te estoy hablando de que ha comprado un predio de 100 metros. Estoy hablando que ha comprado un predio de varios cientos de metros. Entonces, así a quién no le gustaría hacer negocios, pues, ¿no? Claro, cuando le entrevistan, él se lava las manos y dice, bueno, ese es un acuerdo del municipio, yo no tengo nada que ver, ¿no? Eh, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones también, ¿no? O sea, nada es, pues, casualidad, ¿no? Yo siempre digo, no es casualidad, es causalidad. Siempre hay una causa que genera la consecuencia de lo que la causa genera, ¿no? Incluso en el amor, yo creo que no hay casualidad, ¿ah? Siempre es causalidad. Todo está interconectado con algo, ¿no? Sigo. Paso de aguas por predio vecino también. El propietario no puede hacer que las aguas correspondientes al predio discurran en los predios vecinos, salvo pacto. Esto, por ejemplo, es norma supletoria. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Cuál es el pronunciamiento del tribunal? Miren, ¿cuál es el pronunciamiento del Tribunal Registral sobre las áreas naturales protegidas? Este es otro gran tema, doctores, no solamente de análisis, de tesis, de investigación, el tema de las áreas naturales protegidas, sino incluso de ejercicio profesional en determinadas provincias, en determinados departamentos. Por ejemplo, en Madre de Dios hay muchas áreas naturales protegidas. Y hay pocos especialistas que se dedican a hacer un estudio, un análisis del marco legal que rige estas áreas naturales protegidas. Registros Públicos ha emitido una resolución interesante, fíjense.
la resolución 539 del 2003 de la SUNAR. Dice, las limitaciones y restricciones sobre predios de propiedad privada, ubicados al interior de un área natural protegida, establecidas expresamente en las normas que regulan las áreas naturales protegidas, son inscribibles en mérito a la solicitud formulada por el INRENA. Las limitaciones y restricciones no contempladas expresamente en tales normas son inscribibles en mérito a un dispositivo legal de creación del área natural protegida que las establece, el respectivo plan maestro o mediante resolución jefatural de INRED. Acá hay un caso emblemático muy interesante, doctores. No sé si ustedes conocen Cusco, específicamente conoces la zona de Sacsayhuamán, ¿no? La zona de Sacsayhuamán, para entrar a Sacsayhuamán, no tienes dos vías, por el sur, por el norte, pero por la entrada que da por Cristo Blanco, hay construcciones de casas de un piso, ¿de acuerdo? Hace muchos años hubo un gran problema ahí porque, porque se derrumbaron muchas construcciones porque habían comprado terrenos en esa zona y estaban construyendo sin ningún tipo de limitación. Pero toda esa zona, todo ese bosque que está al costado de Sacsayhuamán del centro arqueológico, era una zona natural protegida. Incluso ahora mismo hay una zona donde hay unos eucaliptos, donde ya está de moda, donde tomas unas fotos increíbles, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa zona, desde hace ya muchos años, es un área natural protegida. Y al estar protegida, tiene unos parámetros urbanísticos muy determinados y que no son flexibles. Entonces, si tú quieres construir más allá de dos pisos, al toque va a venir la autoridad y va a derrumbar la construcción porque tiene una protección particular, ¿de acuerdo? Nuevamente, esa es una restricción que tiene un origen en la norma, ¿no? Hay otra zona también que alcanza incluso hasta la zona del mirador de toda esa área, ¿de acuerdo? Bien. Voy ahora, doctores, como se habrán dado cuenta, hay muchas restricciones de origen legal. Voy ahora a las restricciones de origen convencional. Miren, acá hay que partir de la premisa, doctores, de que las restricciones de origen legal no admiten prueba en contrario o pacto en contrario, salvo algunos, uno o dos supuestos que sí admiten un acuerdo en contrario, en tema fundamentalmente de vecindad. ¿De acuerdo? Entonces, en un orden de importancia, de acatamiento, si se quiere, las restricciones legales se tienen que cumplir sí o sí. ¿De acuerdo? Pero hay otras restricciones que son restricciones convencionales, es decir, por acuerdo de las partes o por voluntad del sujeto que tiene ese derecho de propiedad, puede restringir su propio derecho de propiedad. Miren, las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para que surtan efecto respecto a terceros deben inscribirse en registros. ¿Ok? Esto es importante, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta como premisa. Exige una inscripción en registro, ¿de acuerdo? No se preocupen, doctores, que al final de la sesión voy a responder todas las preguntas que me están haciendo en Zoom. Voy a responder toditas, ¿de acuerdo? Hoy sí nos quedamos para responder todas las preguntas. A ver, acá hay una duda. ¿Solo el titular del bien está facultado para constituir restricciones a la propiedad? ¿O también terceros pueden y tienen la facultad para restringir la propiedad? Esta pregunta puede parecer con truco, ¿ah? Miren, hay una resolución interesante aquí, fíjense. Por efectos del principio de legitimación registral consagrado en el artículo 2015 del Código Civil, la presunción de exactitud del contenido del registro supone la necesaria intervención de quien se encuentra legitimado activa y pasivamente como titular registral para introducir modificaciones en la partida, salvo que éstas se produzcan por mandato judicial, evidentemente, previo emplazamiento del titular. En el presente caso, la solicitud de inscripción ha sido formulada por una oficina dependiente y está referida a la inscripción de restricciones impuestas a adjudicatarios que a la fecha no ostentan la titularidad del predio, motivo por el cual, sin perjuicio de la oponibilidad que por causa de la publicidad legal pueda producirse, no es procedente la admisión al registro de la citada carga sin el consentimiento expreso de los titulares registrales o por mandato judicial. Entonces, conclusión, conclusión.
a la pregunta, ¿solo el titular del bien está facultado para constituir restricciones a la propiedad en un plano registral? La respuesta es que sí, porque el titular del derecho que está inscrito en el registro es el único que puede modificar el contenido de la partida registral de la cual es titular. Terceros no tienen nada que ver, no tienen el derecho, no tienen la facultad para intentar modificar o para poder restringir el ejercicio de propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con eso. Ahora, evidentemente la referencia, doctores, al mandato judicial es obvia, ¿no? El juez ordena al registrador, el registrador acata y se acabó, porque es el juez. ¿De acuerdo? Es el juez y ya está. Acá siempre yo, cuando hay alguna referencia al juez, yo siempre recomiendo, siempre animo a quienes me escuchan a que no tengan miedo de ejercer la carrera judicial. No tengan miedo de ser jueces, ¿no? No, pero yo no quisiera ser juez de primera instancia, no pasa nada. Los jueces de primera instancia, amigos, son los que tienen el mayor poder. Los jueces de primera instancia te dan las cautelares. Se acabó con eso. Se acabó la historia. Y en el plano penal, además, dense cuenta de algo. Los jueces de primera instancia son mucho más famosos que los jueces superiores, incluso que algunos jueces supremos. Los jueces que dan las prisiones preventivas son súper famosos. Tienen un poder increíble. Han mandado a la cárcel a expresidentes. ¿De acuerdo? Entonces, no está mal hacer una carrera judicial. Se necesitan buenos jueces, amigos. Se necesitan buenos jueces. Yo sé que la tarea de un juez a veces puede ser, digamos, no muy bien valorada, no muy bien retribuida, pero yo creo que necesitamos ahora mismo jueces pues, con sólidos conocimientos, con ética, ¿no? Que no caigan pues en las garras de la corrupción que está por todos lados. La corrupción está por todos lados, amigos. Es una pena a qué nivel hemos llegado. Expropiación. A ver, algunos comentarios breves sobre la expropiación. Facultad que tiene el Estado para apropiarse de un bien, todo ello se puede justificar dentro de la esfera de la utilidad pública que se le confiere a este. ¿De acuerdo? Expropiación es un límite también al ejercicio de la propiedad, doctores. ¿Ah? Se entiende la expropiación como la privación de la propiedad privada que se justifica dentro de una causa de utilidad del Estado. Abro un paréntesis chiquito. Abro un paréntesis chiquito. Hace pocos días se está discutiendo en el Tribunal Constitucional la ley de extinción de la pérdida de dominio, ¿no es cierto? Que es un tema que ha llegado al Tribunal Constitucional. Y acá hay que hacer un análisis macro y micro también, ¿no? Miren, la Constitución, doctores, la Constitución tiene un único supuesto en virtud del cual se puede privar a una persona del derecho de propiedad. Esa es la expropiación, ¿de acuerdo? No existe marco constitucional que limite mi ejercicio de propiedad y es más, que me lo quite. La expropiación es la única figura, ¿de acuerdo? Me parece que en Colombia sí existe marco constitucional para este tipo de medidas, como la extinción de dominio, ¿de acuerdo? En Colombia sí me parece que está, ¿ok? Ahora, por otro lado, esta norma de extinción de dominio, doctores, en el fondo es una discusión enteramente civil, porque se está discutiendo el derecho de propiedad. No es una discusión penal. El procedimiento es penal, pero el fondo es civil. Es como, por ejemplo, hablar de reparación civil en un proceso penal. ¿El juez penal puede ordenar el pago de una reparación civil? Sí. Oye, pero es juez penal, pero puede hacerlo. Pregunta, ¿ese análisis de esa reparación civil bajo qué tipo de marco legal se da? ¿Normas del derecho penal, procesal penal? No. Normas del derecho civil. La reparación civil que se da en el proceso penal se rige bajo las normas del derecho civil.
solamente que en el proceso penal se llama reparación civil, en el proceso civil se llama resarcimiento por daños y perjuicios. Pero el análisis de fondo, es decir, la verificación de los elementos de la responsabilidad civil, es exactamente el mismo, no puede ser otro. Entonces, hay que entender las cosas en su contexto, doctores, porque lamentablemente, hay que entender y hay que reconocer que hay muchas figuras que se discuten en el plano del derecho penal, pero que nada tiene que ver con una aplicación normativa al fondo del derecho penal, sino del derecho civil. Por ejemplo, por ejemplo, muchas veces se discute el tema del precario y se lo jala con un tema de usurpación. Por ejemplo, muchas veces se discute el tema de los testaferros, pero en el fondo estamos hablando de un mandato sin representación. Por ejemplo, muchas veces estamos hablando de la estafa, pero en realidad el sentido, el fondo es un tema de incumplimiento contractual. Por ejemplo, muchas veces hablamos de estelionato, pero en el fondo es una compra-venta de bien ajeno que me lleva o a un supuesto de nulidad por objeto jurídicamente imposible o a un supuesto simplemente de compra-venta de bien ajeno. Entonces, hay muchas cuestiones, doctores, que se discuten en el plano penal que no tienen nada que ver con el derecho penal, porque son discusiones civiles. El marco legal que se aplica a esos debates es civil. Yo, por ejemplo, he participado a través de informes, abogados penalistas, amigos y también colegas, me piden informes civiles para que mi informe civil se presente como una pericia legal. Entonces, mi informe se presenta a un proceso penal y el juez penal me convoca, yo voy a audiencia y me pide, explícame tu informe, qué significa tu informe. Y en muchos casos simplemente se ha logrado la absolución del imputado porque su tema no era penal, su tema era civil. Y el juez penal ha entendido que es una discusión civil. El último en el que participé era precisamente el de estafa o incumplimiento de contrato. O sea, el fiscal decía estafa. Y yo en mi informe analicé todos los medios de prueba y dije, no, esto no es una estafa, acá hay un incumplimiento contractual. Expliqué en su audiencia, sale la sentencia esa misma noche. Oye, acá este es un tema, no es penal, es un tema civil. Entonces, hay muchísimos temas, doctores, que se debaten creyéndose que se está o que se tiene que aplicar el derecho penal, pero la discusión de fondo es civil, ¿no? Otro, por ejemplo, que está generando mucho polvo, corrupción de funcionarios, ¿no? En temas de administración de contrataciones públicas. Ya, esos temas no son penales, esos son temas administrativos. No digo todos, en muchos casos evidentemente hay delito, ¿de acuerdo? Y a mí cuando me han pedido también mi informe, yo he dicho, oye, en realidad acá no hay civil, esto es penal. Así que mi informe te lo voy a dar, pero te estoy diciendo la verdad, te estoy diciendo lo que yo creo. Yo no puedo ir a defender algo en lo que yo no creo, ¿no? Y obviamente, pues esos colegas me dicen, ya, entonces ya no presentaremos tu informe porque tu informe está en contra de mi cliente. Todavía yo te digo, tú me has pedido que dé mi opinión, esa es mi opinión y ya está, ¿no? Obviamente, pues tiene que haber un análisis muy profundo de los documentos que te tienen que dar, ¿no? Entonces, en tema de contrataciones del Estado, por ejemplo, hay otro ahora para muchos penalistas, ya que hay alguien que quiere ser penalista, esa es la rama en la que tienes que entrar ahorita, ahorita, esa es la rama en la que te tienes que especializar now. ¿Por qué? Porque hay un montón de clientes, hay un montón de casuística, no hay todavía reglas claras a nivel de Corte Suprema que establezcan cuándo efectivamente acá hay una comisión de un ilícito y cuándo finalmente se trata de un tema de derecho administrativo, de un tema de funciones del sujeto, ¿no? Entonces, ahí hay unos debates interesantes que no son penales, doctores, no son penales, los puedes jalar para la rama que realmente se aplica. Derecho administrativo, derecho civil, etcétera. ¿Ok? Bien. A ver, paso a otro tema, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la propiedad predial
Luego sé que acá hay varias preguntas, voy a responder a todas las preguntas hoy, ¿de acuerdo? Fíjense, extensión de la propiedad predial. Base legal 954 del Código Civil. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y el sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. Este segundo párrafo de autores a nosotros nos diferencia de ser como Egipto, por ejemplo. Porque en Egipto o en algunos estados, por ejemplo en Texas, de Estados Unidos, los dueños de un predio, que son también propietarios del subsuelo, a la vez son propietarios de los recursos naturales que subyacen ahí. Es decir, ellos, al ser propietarios, pueden explotar esos recursos naturales. Por eso ven pues tantos jeques, tantos multimillonarios, ¿no? Que han heredado tierras y han encontrado el petróleo, han encontrado minerales, han encontrado todos estos metales preciosos y ellos son titulares y pueden explotarlos directamente. En nuestro caso, el Estado se ha reservado la titularidad de los recursos naturales para el propio Estado. ¿Estará bien o estará mal? No lo sé. Ya cada uno tendrá ahí una posición particular que no es ahora el momento de debatir, ¿verdad? Pero en el mundo los sistemas fundamentalmente son esos dos. ¿Quién es dueño de los recursos naturales? ¿El dueño del suelo o el Estado? Nosotros hemos adoptado la tesis de que el Estado es el dueño. Y cuando eso ocurre, el Estado va a intervenir a través de todo su aparato, estableciendo un marco legal específico para que quien vaya a extraer esos recursos naturales, entre otras cosas, primero tenga una negociación directa con el dueño del suelo y luego tenga que pagarle al Estado, por ejemplo, algunos conceptos como el canon, ¿no? Hay una municipalidad que está en Cusco, que es la municipalidad más rica del Perú, por el canon, sin cualquier cantidad de plata, cualquier cantidad de plata, ¿no? Lamentablemente falta capacidad de gasto, no saben en qué invertir. Esa municipalidad, por ejemplo, debería tener la mejor educación, hospitales de primer nivel, autopistas, programas, digamos, para que la gente pueda generar autorrecursos, ser autosostenible, ¿no? O sea, podría invertir en lo que quisiese, pero lamentablemente no tiene capacidad de gasto, ¿no? Y el otro problema con el que nosotros lidiamos, doctores, es también con el tema de los titulares de las tierras. ¿No? Tía María, por ejemplo, es el caso emblemático en materia de imposibilidad de explotación de los recursos naturales que subyacen en esas tierras, ¿no? Y la explotación de esos recursos naturales, doctores, ni siquiera estoy hablando de menos de un punto del PBI, estoy hablando de algunos puntos del PBI, con lo cual se podrían construir infinidad de cosas, ¿no? Claro, el problema, lamentablemente, y acá hay que volver a lo que siempre digo, es que no tenemos un Estado fuerte para que pueda negociar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas ni siquiera cumplen los estándares mínimos de cuidado al medio ambiente, contaminan todos los riachuelos, todo el agua pura que transcurre por todas esas zonas, toda la ganadería muere, ya son tierras infértiles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un Estado fuerte que sepa negociar. Si nosotros tuviésemos un Estado fuerte, estaríamos nosotros en otro lado, pues, ¿no? Nosotros somos un país eminentemente minero, señores. Somos ricos, ¿no? Un mendigo sentado en silla de oro, eso es totalmente cierto, completamente cierto, ¿no? Sobre los aires, como una extensión del derecho del propietario. Tribunal registral, a ver, yo señalaba, doctores, en una clase anterior, si es que existe, pregunto, si es que existe una norma que regule el derecho de aires, una norma expresa, no existe en el Código Civil una norma que regule el derecho de aires, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que los aires no existan. Entonces, el tribunal registral
que es el que siempre se va a encontrar con estas discusiones, va a decir algo interesante, fíjense. El derecho de aire es el derecho o facultad que se reconoce a una persona a fin de sobreelevar una edificación, es decir, construir plantas adicionales a las ya existentes, sobre el suelo de un terreno sin construir o sobre una edificación preexistente. Sería el dueño del terreno, sería la misma persona u otra diferente. Sería el derecho que tiene el propietario de un lote de terreno sin construir para edificar, si lo quiere, dentro de los límites del perímetro superficial de su predio, o el derecho del propietario de una casa de un piso para seguir edificando si así lo desea. Un segundo o tercer piso y así de modo indefinido, respetando los parámetros urbanísticos. ¿De acuerdo? Estos son los aires en la propia definición del tribunal registral. ¿De acuerdo? Es un derecho que tiene una persona de sobreedificar. Ahora, aquí un concepto, o mejor dicho, una recomendación práctica, doctores. Cuando ustedes compren el último piso de alguna edificación, asegúrense siempre de que en ese contrato se mencione que esa compra incluye también los aires. ¿Qué ha pasado? En muchos supuestos se compra, sí, voy a comprar el piso 5 que está a medio construir. Emocionado, compras el piso 5, terminas de construir el piso 5 y los propietarios de abajo, que siguen siendo propietarios de los aires, te dicen, hijito, voy a construir el piso 6, es mío. ¿Por qué? Porque no te han vendido los aires. Es más, antes era más frecuente que ahora, pero esa es una forma también, doctores, de apalancamiento económico. Es decir, ejemplo, yo soy propietario del piso 1 y 2, ¿de acuerdo? Pero me falta plata para construir el siguiente piso. Entonces yo pienso y digo, ya, voy a vender el tercer piso, termina de construir el tercer piso, con la plata que me ha pagado por la compra del tercer piso, yo voy a construir el cuarto. Y hay muchos casos que incluso han llegado a la Corte Suprema en donde lamentablemente le ha dado la razón a esta persona que ha actuado de esa manera. Negligente la parte compradora porque la parte compradora en el contrato debió señalar, estoy comprando el piso 3 más sus aires. Recién en ese momento, el que compró el piso 3 será titular de todo lo que quiera sobre edificar, no solamente del piso 3. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado siempre con eso y también mucho cuidado con otro tema, doctores, porque a veces uno se emociona por comprar estos pisos más los aires, pero a veces uno, por cuestiones de delimitación urbanística, uno, o dos, por cuestiones técnicas, no va a poder construir más de lo que quisiese construir. Por ejemplo, para determinado número de pisos, ya las normas de construcción te exigen ascensor. Y el ascensor en el diseño técnico de la edificación no está pensado. Y cuando tú vas a querer ejecutar, lamentablemente no vas a poder hacerlo, porque ya en los pisos de abajo todo ya está construido, diseñado de tal forma que un ascensor no va a entrar ahí. Entonces, cuando tú vayas a hacer tu trámite ante la municipalidad para pedir el permiso de edificación y todo, y van a hacer ese análisis, lamentablemente la municipalidad te va a decir, oye, discúlpame, pero no puedo darte porque no cumples con los parámetros de construcción que se exigen para que tú puedas continuar con esta obra. Entonces, la inversión que tú has hecho habrá quedado simplemente en la adquisición de ese piso y nada más que de ese piso. ¿De acuerdo? Y acá también otra precisión, doctores. El derecho real o los derechos reales o el tema de los derechos reales es una de las normas o las ramas del derecho civil hoy por hoy más técnicas que existe en razón, por ejemplo, del saneamiento e independización de los bienes. ¿No? Los derechos reales ha tenido un desarrollo brutal, por lo menos en los últimos 15 años, doctores, que ya exige una súper especialización en esta materia. ¿No? Yo siempre recomiendo, por ejemplo, uno de los maestros de los derechos reales que conoce esto al derecho y al revés, el profesor Moisés Arata.
Yo siempre recomiendo que lean sus artículos. Él siempre publica cuestiones muy interesantes. Moisés Arata es uno de los, creería yo que es una de las voces más autorizadas del derecho real en el Perú hoy por hoy. Profesor en diversas facultades y es un conocedor a fondo de toda esta materia, ¿no? Entonces, síganlo, él tiene sus redes, síganlo, siempre hace posts muy interesantes y donde uno siempre aprende, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este concepto de los aires y mucho cuidado con esas precisiones que les hago que están en un plano contractual, ¿de acuerdo? Bien, acá hay una resolución de SUNART, ¿no es cierto? De la revisión del reglamento interno se aprecia que el terreno no constituye área común. Ello en razón que tratándose de una quinta, cada unidad inmobiliaria que la conforma goza de su propio terreno y por ende de sus propios aires. Ello quiere decir que cada titular tiene el derecho de construir plantas adicionales a las ya existentes o construir sobre un terreno o sobre una edificación, según sea el caso. ¿De acuerdo? Acá se pensaba que la quinta era de todos, pero en realidad estamos en presencia de unidades inmobiliarias que están dentro de un perímetro. Entonces, al ser unidad inmobiliaria, sales del ámbito de la copropiedad en general y entras a una propiedad individual que te va a permitir sobreedificar. ¿Ok? Otros derechos del propietario, y con esto ya vamos terminando esta diapositiva. El propietario de un predio tiene derecho a cercarlo, obviamente. Ejemplo acá práctico. Me compré mi terrenito, me compré mi lote. Acá te felicito. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Columnas. Ni siquiera cercar, ni siquiera cercar. Columnas. De concreto, obviamente, pues, ¿no? Porque algunos le ponen, se lo cercan y a la siguiente semana cuando vas a visitar ya se han robado el cerco, que es un clásico. Eso es un clásico, ¿verdad? Entonces invierte un poquito, por lo menos pon tus 4 columnas que delimitan el perímetro de tu lote, por lo menos las 4 esquinas, y con eso ya por lo menos vas a tener ahí una certeza de qué es lo que te corresponde a ti, ¿no? Ahora, otro concepto, consejo práctico, doctores. Esa, esas columnas que tú vayas a poner, hazlo siempre en coordinación con el predio contiguo, porque no vaya a ser que te mandes a poner tus columnas y el del costado te diga, oye, te estás metiendo 30 centímetros en mi propiedad. Y por esos 30 centímetros entras a un juiciazo que al final de repente lo pierdes y tú ya has empezado con la construcción y te ordenan el derrumbe del cerco que ya con material noble has construido. Siempre procura obtener documentación de los predios continuos. Voy a poner mis muros, mis columnas, le dices, por favor, dame tu sentimiento. Además, esto te va a beneficiar a ti también, porque tú también vas a saber hasta qué límite es tu propiedad, ¿no? Hay formas en las que uno tiene que entrar a negociar estas cosas, ¿no? Pero es importante que lo haga, ¿ok? Si tú dejas así nada más el lotecito que te has comprado, con seguridad y ahí te van a robar algunos metros, con seguridad. Porque ni siquiera tú vas a estar en la posesión de ese bien, vas a ir a verlo a las 500. Y aquí me refiero a las casas de playa, las casas de campo o casas que están pues en zonas alejadas a donde uno vive, ¿no? Que todavía no están siendo poseídas. Pregunta, ¿la separación a través de muros o paredes no está expresamente prevista en la normativa como requisito para la independización de secciones de propiedad exclusiva? Acá la SUNAR me da una pauta, dice, para efectos de la independización, se requiere que las unidades inmobiliarias se encuentren debidamente delimitadas, es decir, físicamente delimitadas, de tal manera que se permita su plena identificación e individualización. Sin embargo, la delimitación predial no es consustancial con el cercado del predio. Ello ratifica que no es requisito para la independización de secciones de propiedad exclusiva que exista una separación construida entre ellas. ¿Ok? Otra norma importante, 966. El propietario de un predio puede obligar a los vecinos, sean propietarios o poseedores, al deslinde y al amojonamiento. Esto es importante, doctores. ¿De acuerdo? 967. Todo propietario puede cortar las ramas. Esta es la norma que les decía, ¿no? Todo propietario puede cortar las ramas de los árboles que se extiendan sobre el predio
y las raíces que lo invadan. Cuando sea necesario, podrá recurrir a la autoridad municipal o judicial para el ejercicio de estos derechos. Este 967, doctores, es el ejercicio legítimo de un derecho. ¿De acuerdo? Ideas finales, reivindicación. Simple, acá el juego de palabras es muy sencillo, doctores. ¿Quién plantea el proceso judicial de reivindicación? El propietario no poseedor versus el poseedor no propietario. Punto. Joel, ¿qué pasa? ¿Por cuál me conviene ir? ¿Me voy por un desalojo o por una reivindicación? Desalojo. Se acabó. Porque el proceso es más corto, porque solo se debate el tema del precario y no tienes que debatir absolutamente nada más. ¿Ok? Entonces, mucho ojo siempre con esas vías. La reivindicación, doctores, en realidad es de las últimas opciones que se tiene en materia de procesos judiciales para lograr la restitución del predio. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con eso. ¿Ok? Aquí está la acción de reivindicatoria. Este es el concepto. Requisitos de la reivindicatoria. Eh, el que demanda tiene que acreditar su titularidad, ¿no? El inmueble tiene que encontrarse individualizado, obviamente, y debe haber existencia de una posesión ilegítima, ¿no? Ojo, en la reivindicación hablamos de posesión ilegítima, en desalojo hablamos de precario. Repasen a estos efectos las clasificaciones de la posesión que hice, me parece que en la sesión 3 o en la sesión 4 de este curso. ¿De acuerdo? Ahí he explicado con harto detalle posesión precaria, no precaria, legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe, posesión inmediata, etc. ¿Cómo se encuentra regulada la acción reivindicatoria? El código 927. ¿Qué dice la Corte Suprema? Hay una casación acá interesante, 655-2015, Corte Suprema. En doctrina, la reivindicación es la recuperación de lo propio, luego del despojo, de la indebida posesión o tenencia porque encarecía el derecho de propiedad sobre la cosa. ¿Ok? Ahórrate toda esta discusión, vete a un desalojo y se acabó. ¿Sí? Corte Superior, acá hay otra sentencia, expediente 1322, interesante, que dice, el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. En consecuencia, un extremo de la acción exige la probanza del derecho de propiedad de la cosa reclamada y el otro que quien posee lo haga sin título. El propietario tiene derecho a poseer y este derecho, que es exclusivo y excluyente, constituye el sustento real de la reivindicatoria. ¿No? Acá hay un pronunciamiento de Corte Suprema que es más o menos reciente. Dice, los demandados, si bien refieren que se encuentran en posesión de tal espacio durante más de 30 años, no han acreditado ser propietarios de ese espacio ni haberlo adquirido por prescripción adquisitiva. Es verdad que en el área objeto de reivindicación existe una capilla de la Santísima Cruz. Sin embargo, esta Sala Suprema no puede desconocer el derecho de propiedad y reivindicación que ostenta la demandante sobre dicho espacio. ¿Ok? Entonces, esta acción permite que el propietario reclame su bien en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que un tercero lo posea. En este caso, los demandados alegan haber estado en posesión por más de 30 años, pero no han acreditado haber adquirido el bien por usucapión. ¿Qué es usucapión? Prescripción adquisitiva de dominio. Posesión continua, pacífica, pública, con ánimo del propietario. Este jueves, doctores, vamos a hablar de usucapión. Este jueves hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿de acuerdo? Si en este caso estos demandados hubieran probado usucapión, la reivindicatoria se cae. Nuevamente bajo la idea, doctores, de que la usucapión gana a todo. La usucapión es la reina en materia de derechos reales, no lo vence a nadie, ¿de acuerdo? Ni la reivindicatoria. La usucapión vence a todo. Lo interesante es que la acción reivindicatoria no sanciona la mera posesión, sino que protege el derecho del propietario que no ha perdido su titularidad legal. Es decir, no se castiga al poseedor por poseer, sino que se protege al propietario que nunca dejó de ser. En contraste, la usucapión sí puede implicar una suerte de sanción para el propietario inactivo, evidentemente lo es, en tanto permite al poseedor adquirir la propiedad. ¿Ok? Bien. Hemos terminado, doctores, formalmente esta sesión. ¿De acuerdo? Así que les agradezco por conectarse. Voy a pasar ahora a responder las preguntas, pero la grabación la voy a detener. Hay muchas preguntas, voy a entrar a responder todas las preguntas, ¿de acuerdo? No olviden que estos videos están en mi canal de YouTube. Pueden acceder
completamente libre, gratis a estos videos, ya serían 7 sesiones que están subidas en YouTube, ¿de acuerdo? Lo cual harían más de 10 horas de clases gratuitas sobre derechos reales que ustedes pueden aprovechar.